Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la audiencia que el día de hoy nos acompaña en este capítulo de entrevistas que hacemos en Detona desde hace ya algún tiempo, y que el día de hoy tenemos de invitado pues a alguien que es ya de casa, definitivamente ya es parte de Detona desde hace un buen rato. Además, un economista destacado que ha trabajado tanto en el sector público como privado y actualmente goza de la vida con salud. Te damos la bienvenida, mi querido Marco. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, eh, ya se entregó el paquete económico, ya está en la Cámara de Diputados. Ramírez de la O ya ha explicado con muchos detalles cosas que no se entendían y otras no se siguen sin entender. Eh, y a mí me gustaría que nos enfoca. Es más, tú ya hiciste un artículo muy bueno, que por cierto invito a la audiencia a que lo vean en Detona, y creo que también lo publicas El financiero, en el Financiero, ¿verdad? sí, es correcto. Ok. Este, bueno, ¿qué te parece si platicamos desde el punto de vista conceptual este planteamiento que hace el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, de que vamos a crecer a un 3% y va a haber mayor recaudación y la inflación va a estar controlada? eh, eh, pero aquí yo le pondría versus menos. La verdad es que el entorno económico para ellos que va a estar complicado, pero no solamente eso, sino que también vamos a presentar se van a presentar una serie de factores que realmente van a poner en conflicto se van a obstaculizar estas metas que ha propuesto Ramírez de la O, como es el caso de una menor inversión pública, menor inversión privada, un entorno de incertidumbre jurídica, pero no solamente eso, entra el gobierno de Trump. Las guerras allá en Ucrania, Rusia, el Medio Oriente siguen vigentes. ¿Cómo se llama? La migración es otro problema muy serio, muy grave, que nos va a afectar. En fin, hay muchos factores. A mí me gustaría que nos pudiéramos concentrar, Marco, para que la audiencia entienda muy bien si realmente las hipótesis presentadas por Ramírez de la O se van a cumplir, empezando por el crecimiento económico, la recaudación que se va a incrementar notablemente. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista conceptual, económico, por supuesto? Bueno, analizando el paquete que presentó la Secretaría de Hacienda, lo que llama fuertemente la atención es el optimismo con el que ellos plantean la evolución de la economía, para empezar. El paquete incluye, pues vamos a decir, incluso un rebote en la trayectoria que viene mostrando la economía mexicana, pues ya desde hace 3, 4 trimestres. Si nosotros vemos las cifras del INEGI, lo que vamos a encontrar es de que desde hace 3 trimestres la economía viene mostrando una tendencia de desaceleración, una tendencia a la baja. Esta tendencia, de hecho, pues todos los analistas económicos, incluso el Banco de México hace una encuesta entre los principales formadores de opinión. Todos coinciden en que el crecimiento económico en 2024, pues difícilmente va a llegar ni siquiera al 1,5%. De tal suerte
que se prevé que para el 2025 esta tendencia se mantenga, es decir, el crecimiento económico en 2025, el consenso de todos los analistas es alrededor del 1%. Y vamos a decir que hasta este 1% ya suena un poco optimista, ¿verdad? Porque venimos en una tendencia clara Es decir, de esa. esta primera hipótesis o primera meta del paquete económico difícilmente se cumple. Pues vamos a decir que es casi imposible que Ah, se caray. cumpla, porque, repito, implica un rebote de la economía. O sea, que no solo deja esa tendencia a la baja, sino que la revierte y crece una V de la victoria, vuelve a crecer la economía a un ritmo más a prisa que el que venía creciendo en el 2024, un ritmo superior. Entonces, cuando todos los analistas prevén que esa tendencia de desaceleración se mantiene, incluso hay quienes hablan de hasta una posible recesión en el Sí, 25. sí, lo he Entonces, no escuchado. nada más decir se mantiene la tendencia a la baja, hay una probabilidad importante de que incluso el crecimiento sea negativo en el 25. Entonces, la Secretaría de Hacienda no solamente tiene esa apreciación de que se detiene la caída de la economía, sino que se revierte. Entonces traen un rango de entre 2 y 3% de crecimiento en la economía para el 25. Entonces ya estamos hablando de un rebote. La economía va a crecer más en el 25 que en el 24. ¿En qué basan su optimismo? En el consumo privado. Sí, nada más que el consumo se viene debilitando. Y ellos hablan de que las transferencias monetarias gubernamentales son las que hacen fuerte, ¿verdad?, al consumo privado. Pues en realidad estamos diciendo aquí que la cola, ¿verdad?, mueve al perro, porque estas transferencias comparadas con un Producto Interno Bruto superior a los 33 millones de pesos, pues las transferencias que hace el gobierno federal a través de sus programas sociales, pues es una pequeñita proporción del Producto Interno Bruto. Entonces, hablar de que esa pequeñita proporción de apoyo social es la que hace crecer el consumo, pues es francamente, ¿verdad? Optimista. Entonces, no hay manera, no se ve por dónde la economía pueda crecer entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto. ¿Qué consecuencia tiene esto, Raúl? De que ellos proyectan una recaudación de impuestos récord nunca antes alcanzada en el país. Ya estamos hablando de 15 puntos del Producto Interno Bruto de recaudación. Entonces ellos esperan que en el año que entra la recaudación de impuestos crezca más de 3% en términos reales, incluso arriba de lo que puede crecer la economía. Y esto es lo que va a generar el mayor ingreso para bajar el déficit. Ahora, el déficit nos hablaban de que lo iban a bajar en 3 puntos. El paquete que metieron nada más son 2, ya le redujeron de 3 a 2, pero el 70% del esfuerzo recae precisamente en mayores ingresos. Entonces, el gasto, la reducción al gasto solamente es del 30% del ajuste en el déficit. Entonces, estamos descansando o estamos esperando que los ingresos crezcan y entonces nuestro sobregiro sea inferior. Entonces, definitivamente, el supuesto que traen de crecimiento de la economía, más que optimista, ¿verdad? Pues es inalcanzable y eso obviamente que tiene un efecto, pues, de fichas de dominó, porque eso empieza a repercutir en los ingresos propios, en los ingresos tributarios, no se va a alcanzar esa meta de ingresos tributarios
y obviamente no se va a alcanzar la reducción en el déficit que están planteando. Entonces sí es hasta cierto punto preocupante que tengan estos números que van en contra de la totalidad de los analistas económicos, tanto en México, ¿verdad?, como en el extranjero, y pretendan fincar en el discurso el ajuste al déficit. Esto entonces demuestra la razón o las razones que han tenido las calificadores, inclusive me refiero concretamente a Moody's, que bajó la calificación de la deuda soberana de México, ¿verdad? Bueno, no precisamente bajó la calificación, sino bajó la tendencia o la expectativa, porque no han revisado todavía la calificación, pero esta calificación que ellos tienen la acompañan de una pues situación que hacia dónde se va moviendo o hacia dónde va transitando esta calificación. Estaba en estable, o sea que la situación en la que estaban de la medida de la calificación estaba estable, se proyectaba que fuera estable, y esta situación la cambian a negativa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues de que ya se están anticipando a una caída en la calificación, a bajar un escalón, porque ya la perspectiva es negativa. Es importante aclarar que Moody hizo esto antes de la presentación del paquete económico. Así es. Ahora con el paquete, pues van a tener una buena excusa, un buen argumento, pues para proceder entonces sí a bajar un escalón más de la calificación de la deuda. Ya vamos a estar prácticamente a otro, ¿verdad?, de perder el grado de inversión. Y eso, pues obviamente, que impondría más estrés a las finanzas públicas, y obviamente ya estaríamos hablando pues de una situación financiera más problemática, con mayor costo del dinero, con salida de capitales, y definitivamente sí estaríamos hablando muy seguramente ya de una recesión económica. Eh, ¿Recuerdas que hace unas semanas, o a lo mejor un mes, 2 meses, se filtró la noticia de que Ramírez de la O estaría al frente de la Secretaría de Hacienda hasta el mes de marzo? ¿Tú crees que esto es real o simplemente es una excusa para haber presentado el paquete, para mantener la fiesta en paz? Y él dice, bueno, pues yo hasta marzo y después ya a ver cómo le hacen. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Mira, mi impresión es la siguiente. Rogelio llega a la Secretaría de Hacienda con muy pocos grados de libertad. De hecho, era una secretaría muy minimizada, y no había mucho margen para que el secretario tuviera todas las barajas a su disposición, todas las cartas para poder jugar. Incluso hubo situaciones muy pues lamentables, no sé si recuerdas que cuando tuvo problemas el jefe de la unidad de inteligencia financiera, la boda FIFI por ahí que hubo, cuando nombran al sustituto de la unidad de inteligencia financiera, a Pablo Gómez, el que le da posesión a Pablo Gómez fue el secretario de Gobernación, Sí, me Adán acuerdo. Augusto. Viene la foto en todos los periódicos del secretario de Gobernación con Pablo Gómez. La unidad de inteligencia financiera depende de la Secretaría de Hacienda. Fue una falta de respeto muy grave, ni siquiera invitar al secretario a la foto. Entonces, un puesto que depende en el papel de la Secretaría de Hacienda, el secretario de Gobernación es el encargado, ¿verdad?, de darle la posesión a Pablo Gómez.
Están mandando un mensaje muy claro. La unidad de inteligencia financiera se va a manejar políticamente, no técnicamente, y va a estar al servicio de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues también teníamos situaciones donde había gente puesta por el presidente directamente en áreas muy importantes de la Secretaría de Hacienda. Una de ellas era el Servicio de Administración Tributaria, que donde estaba la señora, ¿verdad? Eh, eh, Se me va ahorita el nombre, buen rostro. Eh, Ella era una persona de todas las confianzas del señor presidente. Entonces, obviamente que no había margen de libertad, tampoco en la subsecretaría de egresos estaba Victoria Rodríguez Ceja, que después se fue al Banco de México, la promovieron. Entonces, había muchas áreas donde el secretario de Hacienda no tenía la plena libertad de actuar. Lo que yo supongo, o lo que se estuvo por ahí comentando, es que cuando se le ofrece seguir adelante, ¿verdad? En la Secretaría, claro, con la idea de que si tú descompusiste esto, pues arréglalo, tú fuiste el causante. Y de hecho ya recientemente reconoció pues que hubo muchos excesos en el gasto en el sexenio anterior. Bueno, entonces, ¿por qué no los detuvo? Por qué no fue, verdad, lo suficientemente honesto como para decir, señores, esto es insostenible? Bueno, pues si tú hiciste este desorden, pues tú lo vas a arreglar. Entonces, aparentemente, la situación era de que se le iban a dar más grados de libertad para organizar la secretaría, para tener el control total de la secretaría. Y entonces sí, vamos a trabajar, ¿verdad? Pero bajo una nueva situación donde yo tengo más grados de libertad. Posteriormente lo que pasó fue que se empezaron a ratificar a prácticamente todos los funcionarios que estaban vigentes y pues aparentemente se iba en contra del deseo del secretario de decir, pues yo quiero más grados de libertad. Entonces ahí fue donde vino un poco un punto de quiebre y se empezó a hablar, ¿verdad?, de que entraba el paquete y él se iba. No, incluso, ¿verdad? Había varias fechas ahí que se manejaban. Entonces, aparentemente, sí hubo un arreglo. Finalmente, Gabriel Llorio sale de la subsecretaría, llega un nuevo relevo a la subsecretaría, que era la única prácticamente que estaba manejando Rogelio, porque la de ingresos pues la habían cancelado, la del gasto pues estaba controlada directamente por el Ejecutivo, pues entonces estaba funcionando con una subsecretaría. Entonces, como que estas situaciones fueron lo que estuvieron detrás, en mi opinión, de que se habló de que a lo mejor se iba de manera anticipada. Entonces, en función de cómo se siga evolucionando este tipo de decisiones, pues yo creo que va a depender si permanece más tiempo Rogelio al frente de la Secretaría o no. En concreto, no hay una fecha definitiva, No, pero el entorno indica que definitivamente no va a durar mucho tiempo ahí, ¿verdad? Yo supongo, y esa es una suposición personal, que pues él tampoco quiere acabar de desprestigiar su trayectoria como funcionario público y como economista, etcétera. O a lo mejor también ya se siente incómodo por todas las razones que tú has dado, ¿verdad? sin duda. Ok. Eh, bajo estos escenarios, Marco, la audiencia se pregunta entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el manejo del déficit fiscal que existe, de la deuda también, y por supuesto de la capacidad económica del país para salir adelante en el 25 y sus consecuencias al 26? Mira, analizando las cifras de las finanzas públicas a detalle, hay situaciones que sí preocupan. Este año, por ejemplo, 2024, tú ves las cifras oficiales del déficit y te están mostrando un déficit presupuestal más un déficit
extra presupuestal para llegar al mayor agregado de déficit financiero. Y se te habla de 2 millones de pesos. Sin embargo, cuando tú revisas las cifras de la deuda, ya contrataron al mes de septiembre 2.7 millones de pesos. Si yo tengo un faltante de 2 millones de millones, ¿por qué pido deuda casi por 3 millones de millones? O sea, se baja el cero, no contiene. Tenemos a la vista una grave situación donde casi 700,000 millones de pesos de deuda fueron contratados sin requerirse. ¿Dónde está ese dinero? Aparentemente en disponibilidades, porque ellos distinguen entre deuda bruta y deuda neta, pero la neta, la que manejan como deuda neta, es lo que pedí prestado menos lo que traigo en la bolsa, lo que no he gastado. El problema es que lo que yo traigo en la bolsa puede venir de muchas fuentes. Y además meten a Pemex y meten a CFE, la tesorería de la Federación, y te manejan que traen disponibilidades, ¿verdad? Como cercanas al millón de millones de pesos. Bueno, entonces, ¿por qué se siguen endeudando? Entró apenas, ¿verdad?, el nuevo gobierno y ya estaban pidiendo 18,000 millones de dólares. Bueno, pues si yo traigo disponibilidades, si yo traigo caja, no tiene ni la más remota justificación de que siga pidiendo dinero. Entonces, en este manejo medio turbio, porque tampoco hay una información detallada de dónde están esas disponibilidades, quién tiene esas disponibilidades y cómo se generaron esas disponibilidades. Entonces, muy seguramente aquí estamos hablando de que hay gasto no registrado en ningún lado y está financiado con deuda, porque la deuda está creciendo escandalosamente alta. Entonces, no tenemos una situación tampoco muy clara. De hecho, para el 25 están pidiendo 1.7 millones de pesos, cuando la inversión no va a ser ni 800,000 millones, la mitad. Constitucionalmente, la deuda tiene que ir a inversión productiva. Y si en el presupuesto que acabas de presentar al Congreso reconoces abierta y públicamente que la inversión, el gasto de inversión, el gasto de capital van a ser 800,000 millones de pesos, entonces, ¿cómo el Congreso te va a aprobar una deuda de 1.7 millones de millones? No tiene sentido, porque no va a ir a inversión productiva. Me da la impresión de que traemos más entuertos y traemos más esqueletos en el closet de los que nos han dicho. Y si en realidad se quiere empezar a arreglar esta situación, esto no se puede hacer en un año, Raúl, ni en 2, ni en 3. O sea, arreglar esta situación, yo creo que incluso se puede llevar todo el sexenio. Entonces, si aquí en realidad existe el compromiso de enderezar las cosas y de ya no gastar de manera excesiva, como lo reconoció el secretario en su última entrevista, que tiene que poner en pausa esto porque el gasto fue excesivo, ¿verdad? No es cuestión de un año. Y que no nos quieran tampoco engañar, ¿verdad? De que esto lo van a arreglar, ¿verdad? Prácticamente en un año y todo va a volver a la normalidad. Yo creo que si quieren hacer las cosas bien hechas, pues esto se va a llevar mínimo 4 o 5 años. Eh, Queda también claro, Marco, que, y tú ya lo señalaste hace unos minutos, de que uno de los aspectos prioritarios de este paquete, por supuesto del presupuesto para el año entrante, en cuanto a lo que es las metas de política pública del gobierno de Sheinbaum, son los programas sociales que ya estaban establecidos en el pasado
más los que ya ella había prometido en campaña. Entonces, esto quiere decir que los recortes que se dieron fueron para poder sostener los programas sociales antiguos y nuevos. Y lo del manejo de la deuda, como tú lo acabas ahorita de explicar, no solamente despierta dudas, sino desde el punto de vista mío, son opacos las explicaciones. No hay mucha opacidad, tanto en la explicación como en los números. Mi pregunta concreta es, el objetivo es mantener los programas sociales y lo demás a ver cómo lo arreglamos. Coincido con eso, Raúl. Eh, yo creo que parte de la estrategia de utilizar el gasto para propósitos políticos, pues ha sido precisamente lo que ha marcado, ¿verdad?, a la antigua administración. Todos estos subsidios, todas estas entregas de dinero en efectivo, pues son las que en alguna medida, pues han hecho que parte de los receptores, la mayor parte de los receptores de estos apoyos, pues, son universales, ¿verdad? Ahí es donde se ve la raja política. Si tú no tienes necesidad, tú eres adulto mayor, tú eres mayor de 65 años, pero tienes una posición económica desahogada, tú no necesitas ningún subsidio, tú no necesitas ninguna beca, tú no necesitas ninguna pensión. Ah, no, como quiera te la voy a dar. ¿Por qué? Pues porque es universal. Oye, desde el punto de vista económico, pues esto es un desperdicio de recursos escasos. Estamos desperdiciando un dinero que podría ser aprovechado pues en proyectos que tienen rentabilidad social. Entonces, si les ha dado resultados, si ha sido favorable para ellos el resultado de usar dinero público para propósitos de populismo económico, pues obviamente que la receta es seguir con el tratamiento, Pero es un porque les está dando, bueno, autoengaño, pero es un les autoengaño, está dando. Marco, porque con todo lo que hemos venido platicando, para poder sostener ese ritmo de gasto en programas sociales, se requiere tener mayores ingresos. Y si no los va a ver y aparte debes dinero, pues es un autoengaño, es decir, no pasa nada, no pasa nada. Me da la impresión, es como alguien, un enfermo que tiene cirrosis y ya se lo detectaron, ya está diagnosticado y sigue tomando. Dice, no, hombre, no pasa nada. Digo, como quiera que sea, a ver después cómo lo arreglo. Esa es la impresión que yo tengo, fíjate. Sin duda, para mantener este tren de gasto e incrementarlo incluso, tú necesitas una sólida base de generación de ingresos propios. Entonces, aquí es precisamente donde no hace sentido que ellos quieran gastar más en gasto social, pero al mismo tiempo están dinamitando la confianza de los inversionistas. Esta reforma judicial, esta reforma de eliminar órganos autónomos, de que no quiero quien me censure, yo quiero tener el control del poder legislativo, yo quiero tener el control del poder judicial, pues definitivamente que ahuyentan al inversionista. Entonces, tú debes de intentar que la inversión productiva se mantenga, precisamente para que se sigan generando empleos y se sigan pagando impuestos y no mates a la gallina de los huevos de oro. Entonces ahí es donde tú tienes que cuestionar estas reformas que están minando la confianza del inversionista con ese afán de querer aumentar el gasto. Porque de alguna manera, si no tienes esta base sólida de ingresos propios, vas a tener que seguir descansando en más deuda. Entonces yo creo que el juego que traen del endeudamiento, diciendo que tienen una posición sólida y estable,
que porque nada más es el 52% del PIB y hay países con el 100%, ¿qué te están diciendo? Pues le voy a seguir atorando a la deuda, Claro. le voy a seguir atorando a la deuda. No hay de otra. ¿Cuál es aquí la falacia? De que ese 52 no es cierto, es mentira. ¿Por qué? Pues porque no estás poniendo ahí todas las obligaciones de pago, nada más pones lo que es la deuda financiera. Esa no es la metodología del Fondo Monetario Internacional. No lo es. Perdón, tú tienes que poner todas tus obligaciones de pago. Entonces ya cuando pones tus pensiones, ya cuando pones a los 3 órdenes de gobierno, andamos en 110% del PIB, que no se hagan tarugos, ¿verdad? Que no comparen peras con manzanas. Ese 52 no lo puedes comparar con los 100 de los otros países. Tienes más del 100. Y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, está mal que te midas contra el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto no es tuyo. Tú tienes que medir tu deuda contra tus ingresos propios. Si yo voy a pedir un crédito al banco, me preguntan cuánto gano, no cuánto factura la empresa para la que trabajo. Es absurdo. Y ahí está mal el fondo, ahí están mal todos los organismos financieros internacionales, ¿verdad? Pero no quieren corregir. La estadística debe ser deuda contra ingresos propios. Y ahí ya debemos 4 años de ingresos, ya los debemos. Y dicen que todavía como traen crédito disponible en la tarjeta, pues puedo seguir firmando, ¿verdad? Porque tengo una línea de crédito muy grande en la tarjeta. Es absurdo. Pero es totalmente irresponsable que ya te estén diciendo de que como tienen una posición de deuda relativamente, ¿verdad?, baja, le van a seguir atorando. Yo creo que el panorama que te están pintando es ese. ¿De dónde van a seguir sacando dinero? De más deuda, Raúl. Caray, pues el panorama tal cual lo estamos platicando luce como el panorama que está aquí atrás de mí, quitando la palabra de tona, está muy oscuro, está muy negro, ¿verdad? Muy, muy Pues negro. la mecha ya está muy corta, ¿eh? Porque llegando a perder el grado de inversión, ahí sí vas a empezar en la resbaladilla y vamos a ver hasta dónde se va, porque sí, ya vas a tener hasta devaluación, vas a tener salida masiva de capitales y vas a tener un problema ya grave. O sea, el cohete está cerca de tronar, ya no tienen muchos grados de libertad. Pues muchas gracias, mi querido Marco. Creo que ha sido muy enriquecedor una vez más platicar contigo y aclarar todas estas dudas que yo trato de llevar a cabo este tipo de entrevistas con el objeto de que la audiencia le entienda, con el objeto de que la audiencia le quede muy claro qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. No lo deseamos y estoy seguro que tú tampoco. No Claro que deseamos que no. le vaya mal a nuestro país, pero estas gentes están tomando decisiones, tal cual lo acabas tú de decir, con una mecha tan corta que si le ponen el cerillo se queman los dedos, Es cierto. ¿verdad? Así Es es, la Raúl. impresión que tengo. Te mando un Pues abrazo. te agradezco mucho la invitación y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Marco. Que tengas buen viaje de regreso y te esperamos aquí en casa para seguir platicando. Así será. Gracias. Abrazo.